Hola a todos, estamos aquí para hablar un poco de materiales de impresión, gracias a Bioden con su nuevo logo y su nueva imagen, que la podemos ver aquí, que es una imagen bastante interesante, que me agrada mucho ver, ¿no? Pero la cosa más interesante es que vamos a ver un poco vamos a ver a lo mejor bajo otro punto de vista los materiales de impresión, porque sí son importantes, pero los conocemos muchas veces más que nada como materiales por marcas o por producto, pero muchas veces no sabemos bien cómo están hechos, cómo funcionan y cuáles son las características y cómo tenemos que usar los materiales de impresión. Entonces ahora vamos a ver un poco esto. Primero de todo, impresiones no son solamente lo que vemos nosotros en las impresiones dentales, pero por ejemplo aquí tenemos la impresión de una mano y de un pie de un niño, que también estas son impresiones. O sea, no nos centremos siempre y únicamente en los dientes. El mundo existe también fuera de los dientes. Esto lo digo por experiencia, porque veo muchísimas veces hablando con odontólogos y con técnicos dentales que no somos capaces de salir de nuestro mundo. Veamos el mundo también con otros ojos. Por ejemplo, hoy en día, cuando hablamos o sea, mejor dicho, nuestro mundo está lleno de un intercambio de datos. En este momento estamos intercambiando datos entre nosotros, depende de dónde nos estamos viendo. Yo tengo mi laptop aquí que estarán mandando unos datos, ustedes los están recibiendo, ¿no? Pero si piensas, estamos siempre con celulares, laptop, Smart TV, en el trabajo, o sea, estamos siempre intercambiando datos. Y hoy en día, aún más, cuando, por ejemplo, tomamos una impresión con un escáner intraoral, donde mandamos los datos al laboratorio o lo elaboramos nosotros mismos, que a su vez vienen mandados estos datos a una fresadora o a una impresora. Así que aquí también es un intercambio de datos, o en el laboratorio siempre la misma cosa. Podemos tener un escáner de laboratorio de banco para después construir nuestros dientes y luego realizarlos o con una impresora o con una fresadora. Así que son siempre intercambios de datos. Pero ¿qué pasa cuando intercambiamos estos datos y falta un número? Sabemos muy bien que en realidad es siempre un 1-0, sistema binario, ¿no? Falta solamente un número, un dato, y ya todo esto no funciona. Hay algo que está equivocado. Inmediatamente nuestro celular, nuestra PC, nuestro laptop, nuestro televisor, no funcionan más. Dicen que falta un dato. Y ya no vamos más adelante. Y falta solamente un número, nada más. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿qué es una impresión? Sabemos contestar exactamente qué es una impresión. Desde mi punto de vista, una impresión no es nada más que un intercambio de datos. O sea, es un vehículo físico para intercambiar datos entre la clínica y el laboratorio. Si como yo en el laboratorio no puedo tener la cabeza del paciente o la boca del paciente sobre mi banco de trabajo, la impresión es el único sistema que yo tengo para poder recoger los datos de la boca del paciente para poder construir una prótesis o lo que tenga que hacer, con ortodoncia o una prostodoncia, una removible, pero necesito de una impresión para tener los datos de la boca del paciente. Eso es muy importante porque vamos a ver en otra diapositiva qué es en realidad todo esto, qué pasa si no recibo todos los datos. Entonces, los requisitos para una impresión son los clásicos que tenemos que saber todos, o sea, lógico, que tiene que revelarme todos los datos de los detalles de la zona donde a mí me interesa hacer el trabajo y algo más. Lógicamente no tiene que tener burbujas, debe extenderse lo suficiente más allá del límite de las áreas en cuestión. O sea, muchas veces llegan impresiones que tienen apenas un poco de encía después del muñón. No, es mejor si yo tengo la impresión completamente extendida, mucho más abajo de lo que es el dado, mucho más amplia cuando tengo que hacer una prótesis removible o una prótesis o una prostodoncia, una total, tengo que tener un espacio muchísimo más grande y posiblemente siempre tener también el lado contralateral. O sea, para mí es sumamente importante cuando yo voy a construir una prótesis o un puente o una corona, saber qué es lo que hay al otro lado, que las impresiones tienen que ser extensas.
no una cosa ahí pequeña con lo mínimo indispensable, porque yo no tengo idea de lo que hay en esa boca. Y en ese momento, yo en el laboratorio, si yo no tengo datos para poder construir, o hago un mal trabajo, o tengo que inventarme. Entonces, si yo empiezo a inventar, lógicamente no es la boca del paciente, pero es lo que me estoy inventando yo, es lo que está en mi cabeza, no en la boca del paciente. Naturalmente, tiene que ser de fácil lectura y esto depende mucho de los colores. Si nosotros tenemos impresiones con materiales que no dejan ver muy bien el color de la impresión, no vamos a leer exactamente lo que hay en la impresión, porque yo en el momento que tomo la impresión decido si esa impresión está bien o está mal. Pero si yo no tengo una facilidad de lectura de esa impresión, lógicamente no puedo saber si la impresión está bien o está mal. Así que mucho cuidado con los colores de los materiales de impresión. Cosa sumamente importante que tenemos que acordarnos es que los materiales de impresión no tienen inteligencia propia, pero deben cumplir con reglas físicas específicas. O sea, no podemos pretender milagros de un material de impresión. El material hace lo que está pensado que haga, nada más. Tiene sus reglas y físicas, químicas, pero no tiene absolutamente inteligencia. Así que no podemos pensar que el material de impresión nos va a arreglar algo. Al límite lo va a empeorar, pero seguramente arreglar no. Y la otra cosa, que el material ideal no existe, depende de qué es lo que tenemos que hacer. Muchas veces son muy útiles las siliconas, otras veces son más útiles los alginatos. Depende del tipo de materia, del tipo de trabajo que vamos a realizar, qué tipo de material de impresión vamos a usar, si es uno rápido, uno lento, adición, condensación. Porque por eso tenemos que conocer perfectamente cuáles son las características de nuestros materiales. Además, un material, lógicamente, no tiene que ser tóxico, tiene que mezclarse fácilmente sin hacer grandes problemas, posiblemente tener un aroma agradable, algunos que veremos más adelante seguramente no tienen posibilidad, o sea, no tienen ningún aroma agradable y menos todavía el color. Lógicamente, poder tener el máximo de detalles anatómicos, estabilidad dimensional, algunos la tienen, otros no, tiempos de trabajo y de polimerización o gelificación adecuados. Las consistencias, dependiendo de lo que tengo que hacer, tienen que ser más o menos fluidos. La memoria elástica para superar las partes retentivas. Lo mismo, dígase, para la resistencia al desgarro. Tienen que ser fluidos y suaves, posiblemente. Algunos son hidrófilos y otros son hidrocompatibles, tixotrópicos para no ahogar al paciente, compatibles con los materiales que vamos a usar, o sea, para hacer el modelo, puede ser resinas epoxídicas, pueden ser yesos o distintos otros materiales. Y lógicamente tener un costo razonable, o sea, que no sean sumamente caros. Creo que sea la frase más importante de todo lo que voy a hablar hoy. Los errores ocurridos al tomar una impresión, también en las digitales, no se pueden revisar en la siguiente fase de trabajo. O sea, si yo tengo una mala impresión física o digital, es una mala impresión. Punto. De ahí para adelante no es posible en ningún momento mejorar ese trabajo, pero se va siempre a hacer algo peor. Cada paso que yo hago en mi laboratorio va a ser algo que va a estropear un poco más esta impresión. Así que, por favor, una impresión no es que se arregla después, pero una impresión se arregla en el momento que se toma. O está bien o está mal. No hay arreglos de ninguna manera. Además, que tomar una impresión lleva poco tiempo respecto al hecho de tratar de arreglar una impresión, o sea, de arreglar un trabajo protésico una vez que está terminado. Yo creo que sea mucho más honrado decirle al paciente que ha salido mal la impresión, vamos a tomar otra impresión, me parece una cosa muy seria. Creo que no habrá ningún paciente que se va a enfadar por esto para explicarle que estamos tratando de hacer un trabajo mejor.
antes que seguramente el paciente se va a molestar en el momento que se espera que nosotros le terminemos el trabajo y el trabajo está mal hecho, o tenemos que volver a repetir todo empezando nuevamente por una nueva impresión. Así que, por favor, sean conscientes que una mala impresión no tiene ningún arreglo, es solamente una mala impresión. Y con una mala impresión no se hace ningún tipo de trabajo. En vez, una impresión bien hecha nos permite seguramente de hacer un trabajo mejor. Acordémonos que nunca nada será mejor de la impresión que hemos tomado. Cada paso que nosotros damos en el laboratorio será algo que vamos a perder. Así que seguramente cuando llegamos al trabajo final, algo habrá que arreglar, pero no perder horas o medias horas en arreglar algo. ¿No? Cosa de pocos minutos, poco retoques y se arregla bien la prótesis. Para alcanzar un resultado óptimo, lógicamente tenemos que conocer las propiedades de los materiales. Si no conocemos las propiedades, no podemos tomar una buena impresión. Y conocer también la técnica adecuada según el tipo de impresión que vamos a tomar para el tipo de prótesis que tenemos que hacer. No es una impresión y no es un material único para todo. Cada uno necesita su técnica y su material. Primero de todo, según las técnicas que tenemos que usar, es la sincronía, el sincronismo entre el odontólogo y la asistente. Si no hay sincronismo, no hay buena impresión. No podemos tener tiempos distintos usando, por ejemplo, la técnica de un paso. No podemos tener tiempos distintos en la mezcla de la pesada con la ligera. Tenemos que tener una sincronía entre quien hace una cosa y quien hace otra. Si no, no sale la impresión. Y la otra cosa sumamente importante para el resultado de una buena prótesis es la comunicación entre la clínica y el laboratorio. Si no hay comunicación, no hay buen trabajo. Yo tengo que tener una muy buena comunicación con la clínica para poder aclarar cualquier duda, cualquier cosa, para decir también que esa impresión no va bien, que hay que repetirla. Porque, como dije antes, una mala impresión lleva a un mal trabajo. Así no se pierde tiempo, no se pierde tiempo en la clínica y no se pierde tiempo en el laboratorio. ¿No? Así que primero de todo, sincronismo en la impresión y luego el segundo paso es comunicación adecuada, verdadera, honrada y estable entre clínica y laboratorio. Si no existen estas dos cosas, ya empezamos mal el trabajo y tenemos todavía que empezarlo. Hablando un poco de la historia de los materiales de impresión, podemos ver que los productos más antiguos que nacen alrededor de los años 30 son los alginatos. Luego tenemos los polisulfuros y las siliconas por condensación en los años 50. En los años 60 nace el poliéter. En los años 70-80 nacen las siliconas por adición. En los años 2000 nace el vinil poliéter siloxano, que no es nada más que una mezcla entre poliéter y silicona, y también las siliconas por adición con alta hidrocompatibilidad, o sea que se deslizan muy bien sobre las superficies húmedas. Tenemos los materiales de impresión elásticos, que son los hidroalcaloides y generalmente se dividen en agar-agar y alginatos. Hoy en día el agar-agar lo conocemos solamente porque se usa en el laboratorio, porque es reversible en su fórmula, y lo que usamos normalmente para tomar impresiones son los alginatos, que son irreversibles. Y luego los elastómeros, que como dice la palabra misma, son polímeros elásticos, que son los polisulfuros, las siliconas por condensación y adición, el poliéter y el vinil poliéter siloxano. Una cosa que tenemos que ver en los materiales de impresión, son estas curvas. Por ejemplo, tenemos este material amarillo que tiene una curva de mezcla y polimerización de una forma, y por ejemplo vemos este material violeta que tiene una curva completamente distinta. Son dos materiales para impresión. Vamos a ver un poco qué es lo que quieren decir estas curvas. Este es el tiempo de trabajo. Este es el tiempo que tengo para poner el material en la boca. Y este es el tiempo de polimerización. Este es el tiempo de trabajo, el tiempo para poner la boca y el tiempo de polimerización. ¿Qué quiere decir esto? Que
tengo un tiempo razonable de mezcla. Luego, rápidamente, este material lo pongo en la boca, más o menos en esta curva aquí, es el tiempo donde tiene que ser introducido en la boca, y rápidamente polimeriza y se estabiliza. Si vamos a ver, en vez este material con la línea violeta, podemos ver que en realidad en un primer momento nos ayuda mucho porque el tiempo de mezcla de trabajo es bastante largo, se puede ir con bastante calma. Luego también esta curva es bastante tranquila, no es tan empinada como esta, tan ángulo recto, ¿no? Pero vemos que este es un buen tiempo para poner en la boca, o sea, nos deja trabajar bastante bien la boca. Pero ¿qué pasa después? Pasa que es muy lento en polimerizar y no llega nunca a la estabilidad, o sea, la estabilidad se demora muchísimo tiempo en llegar. ¿Qué quiere decir esto? Que del momento que yo introduzco en la boca del paciente el material, el paciente tiene que estar muchísimo tiempo con el material en la boca. Y sabemos todos que tomar una impresión para el paciente es una cosa bastante pesada. Así que tenemos que ser un poquito más rápido, pero también rápidamente se la quitamos de la boca del paciente, o sea, dejamos que el paciente esté más tranquilo. Entonces, prácticamente no polimeriza nunca, o sea, demora, ven que sigue subiendo la curva hacia acá, antes o después llega aquí a la polimerización total. Pero, el material se demora mediamente de algas, son un compuesto de sales de sodio y de potasio que con el ácido algínico que disueltos en agua forman lo que llamamos alginato. Aquí tenemos el agar-agar, que como dije se usa en el laboratorio hoy en día, que tiene la posibilidad de ser de hidrosol a hidrogel y de hidrogel a hidrosol dependiendo de lo que es la temperatura. Una temperatura de 60 a 70 grados está en un estado de hidrosol, a 37 grados se transforma en hidrogel. Si yo lo vuelvo a calentar, se vuelve hidrosol, cuando se enfría a hidrogel. Y así adelante al infinito, digamos. Este fue el primer material de impresión que se usó y era muy cómodo porque se podía reciclar. Claro, pasaba de una boca a otra del paciente, así que no era la cosa más ideal para los pacientes, pero a lo mejor en esa época no se hacía mucho caso a esta. Y sobre todo si pensamos que las placas de Petri, donde se cultivan hongos y bacterias, están justamente hechas en agar-agar, podemos entender que no era el material más higiénico que podía existir. Hoy en día, en vez, usamos los alginatos que son irreversibles, o sea, tienen la reacción solamente de hidrosol a hidrogel y ahí termina todo. Lo que es importante en esta fórmula, no soy químico, no quiero serlo y no me interesa ser químico, pero la única cosa que me interesa en esta fórmula es esto, el sulfato de calcio, o sea, el yeso. ¿Por qué me interesa esto? Porque en la fórmula del alginato existe yeso. ¿Qué quiere decir esto? Que los alginatos, como me ha pasado muchas veces, no tienen, hasta que no está vaciado el yeso, no tienen que ser conservados en agua. No son peces. 100% de humedad no quiere decir sumergido en agua. No hay tampoco que envolverlos como si fueran niños pequeños poniéndole, parecen pañales, esto de un niño, ¿no? Entonces no hay que envolverlos tampoco en esa porque estamos en esta misma situación, o sea, están totalmente sumergidos en agua. Pero lo ideal es esto, sin agua, o sea, desinfectamos la impresión, la enjuagamos y la ponemos en un sobres con un Ziploc, sencillamente que esté sellado hermético. La misma humedad que hay aquí es el 100%. Si tenemos alguna duda, si no nos fiamos que esté bien así la impresión, podemos al límite poner por debajo, o sea, que el líquido, o sea, que la parte húmeda no toque absolutamente el alginato, ponemos una toallita húmeda por debajo. Pero acuérdense que el agua, una vez que el alginato está mezclado y gelificado, no tiene más que tocar agua hasta cuando le ponemos el yeso. Así que nada de acuarios y nada de pañales. Sencillamente un sobre cerrado hermético.
Los alginatos tienen muchísimas ventajas desde mi punto de vista porque, por ejemplo, requieren equipos complejos. Tenemos siempre impresiones mucoestáticas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que me ayudan mucho en prótesis removibles o en prótesis totales removibles. Es hidrofílico, absorbe muy bien los líquidos en la boca, cuesta muy poco y generalmente son tolerados muy bien por los pacientes porque son bastante rápidos y huelen, tienen muy buenos aromas. Las desventajas son que se mezclan manualmente, entonces es muy fácil introducir burbujas en la mezcla. Generalmente tienen una estabilidad dimensional limitada, hay algunos que tienen tiempos de estabilidad dimensional un poco más largos, pero igual es siempre mejor vaciarlo lo antes posible con el alginato, hacer el modelo lo antes posible, menos tiempo está fuera, o sea, menos tiempo se demora uno en hacer el modelo, mejor es. Y luego tiene esta parte que naturalmente nadie sabe, o muy poca gente sabe, esto del bisatergo, un bajo bisatergo, que quiere decir que yo tengo que tomar siempre una impresión con una cubeta con agujeros, porque el alginato necesita una retención mecánica para sujetarse a la cubeta. Buena parte de la fuerza que yo uso para tomar esta impresión se va a través de los agujeros de la cubeta. Por eso se llama bajo bisatergo. Y por ese motivo yo obtengo también una expresión mucoestática, o sea, no es mucocomprimida, porque la mayor parte de la fuerza que yo uso para tomar esta impresión sale por los agujeros de la cubeta. Esto quiere decir un bajo bisatergo. Exactamente lo contrario de una impresión en silicona con una pesada que es un alto bisatergo, porque la mayor parte de la fuerza que yo uso es la fuerza para tomar la impresión sin perderla. Volviendo a los elastómeros generalmente son productos químicos naturales o sintéticos que son parecidos a gomas, al caoutchouc. De hecho, por ejemplo, en la orfebrería las siliconas son llamadas gomas, porque una vez se usaba el caoutchouc en vez de las siliconas. Esto es lo que tenemos nosotros generalmente con las normas ISO, cómo son definidas las siliconas o los elastómeros. El tipo 0, 1, 2 y 3, más o menos como los yesos, que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? La consistencia pesada, heavy body, medium y light body. Estos cambian la fluidez, así que poco fluido, poco más fluido, cada vez más fluido y más fluido aún. Y aquí tenemos los requisitos mínimos que tiene que tener de reproducción de detalle una silicona según el tipo y consistencia. Podemos ver que las más ligeras, como mínimo, tienen que tener, o sea, como mínimo de reproducción tienen que tener las 20 micras, o sea, de ahí para abajo. Así que si ya pasan las 20 micras, no puede ser, o sea, si le reproduce como 30 micras, ya no puede estar aquí, pero entra, por ejemplo, en un heavy body. Estas son las normas ISO, o sea, ningún material de impresión tiene que estar fuera de estas normas por esta definición. Después, lógicamente, claro que una ligera puede reproducirme 15, 10 o 5 micras, eso depende de la marca y del producto. Pero estos son los requisitos mínimos que todos los materiales tienen que tener. Otro dato interesante que muchas veces las casas nos dan es el ángulo de contacto. ¿Qué es el ángulo de contacto? Es prácticamente el ángulo que queda entre el líquido y el material de impresión cuando nosotros vamos a tomar una impresión. O sea, si el ángulo de contacto es inferior a 10 grados, prácticamente el líquido está prácticamente distribuido sobre toda la superficie de la impresión, prácticamente entre el material de impresión y lo que tenemos que tomar la impresión, ¿no? Y son los materiales superhidrofílicos, ¿no? Luego tenemos los materiales que están entre 10 y 90 grados, que son hidrofílicos o hidrófilos, y menos de esto ya nos interesa porque entramos en hidrófobos y superhidrófobos, ¿no? Generalmente, los materiales más nuevos, por ejemplo, Hydro-Rise, entran en esta categoría y el ángulo de contacto es inferior a los 10 grados.
Los otros materiales normalmente están entre 10 y 20 grados. Los materiales de impresión dental viajan no más de 20 grados. Los de laboratorio seguramente a veces llegan a 90 grados o más también, porque no nos interesa en el laboratorio la característica de la hidrofilia. Así que tengan presente que un ángulo de contacto, material súper hidrófilo, es menos de 10 grados, hidrófilo son 10 grados o más, generalmente no pasando los 20 grados para los materiales dentales. ¿Por qué es importante esto? Porque esto lo determina también la preparación del diente, cómo he tallado yo mi diente. Porque si yo tengo una superficie muy áspera, igual el material de impresión no se va a deslizar. Si yo he tallado el diente con una fresa muy gruesa para hacer más rápido y luego no voy a pulirlo, alisarlo, es como si yo no, como si yo perdiera las características del material de impresión, también si es hiperhidrofílico, porque el material queda como suspendido sobre las asperidades que yo he provocado preparando el diente. Para verlo un poco mejor, lo podemos ver aquí. Esta es una hoja de la planta de loto, que es un material hiperhidrofóbico. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a mirar cómo es la superficie de esta hoja, vemos que está llena de puntas y las gotas de agua, de un líquido, quedan sobre la superficie, no penetran en profundidad. Entonces, si nosotros preparamos mal, tallamos mal, o sea, no tallamos mal, o sea, dejamos áspera la superficie de nuestro tallado, sucede exactamente esto. El material de impresión no se desliza por cuanto sea un material hiperhidrófilo. Por eso es importante ver cómo tallamos, o sea, cómo dejamos nuestro tallado para poder aprovechar mucho mejor nuestro material de impresión. Aquí podemos ver dos breves vídeos de un material hidrófilo y uno no, con un ángulo de contacto no muy alto y un ángulo de contacto muy bueno. Ven que esta es la base de la silicona, aquí se ve el reflejo de la gota de líquido, pero aquí tenemos la base de la silicona, aquí está la base de la silicona, vemos una que no tiene un buen ángulo de contacto, como no se aplana totalmente sobre la superficie de la silicona, y una donde hay un muy buen ángulo de contacto inferior a los 10 grados, ¿no? Y se puede ver que se sigue aplanando completamente. Entonces, este no llegará nunca a esta dimensión. Ven, sí se baja, pero no a nivel de esto. Entonces, material hiperhidrófilo y un material no hidrófilo. Los ángulos quedan muy amplios. Entonces, hablando de los elastómeros, está los polisulfuros, que generalmente dan una muy buena reproducción de detalles, tiempo de trabajo bastante largo y son muy económicos. Es un material que tiene como 70 años, es viejísimo. He descubierto que aquí en México no se usa mucho. En Italia lo usamos muchísimo todavía, sobre todo para prótesis removible, pero es un material horrible para el paciente, sobre todo porque tiene un olor asqueroso y el color seguramente no recuerda al chocolate, ¿no? Tiene una tendencia muy fácil a deformarse, porque si yo lo dejo en una mala posición, toma la forma de la posición donde lo he dejado. Es hidrofóbico y por un lado, donde es una ventaja, puede ser una desventaja el tiempo de polimerización largo, o sea, el tiempo de fraguado largo, porque en prótesis removible puede ser bueno, pero si lo haces prótesis fija, seguramente no. Repito, aquí en México he descubierto que no se usa mucho. En Italia lo usamos solamente para prostodoncia en realidad, nada más, porque permite el tiempo largo, permite revelar bien todos los tejidos blandos, pero muy limitado todavía. Luego tenemos siempre yendo en el tiempo, si ven, los polisulfuros son materiales más antiguos, luego nacieron las siliconas de condensación, por condensación, donde la única cosa es toda la fórmula. Si a alguien le interesa la química puede ver toda la fórmula aquí, yo no la sé como dije antes, pero lo que me interesa es que como residuo de la polimerización queda alcohol. O sea, el problema de una silicona por condensación es la estabilidad dimensional.
¿Qué quiere decir? Que una vez que yo he mezclado la base con el catalizador, las mezclo, el alcohol que se crea empieza a evaporar. Es como el agua en un alginato. Mucho más lenta, lógicamente, no a la velocidad que evapora el agua, pero según va evaporando el alcohol, la impresión empieza a tener retracción. Entonces, este es el único problema. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo recibo en mi laboratorio una impresión de siliconas por condensación el viernes por la tarde, 5 minutos antes de cerrar mi laboratorio, no puedo dejarla ahí hasta el lunes. Tengo que vaciarla a la fuerza, porque ya para el lunes habrá cambiado su dimensión, porque el alcohol sigue evaporando. Entonces, si yo recibo en el laboratorio una impresión con siliconas de condensación, tengo que vaciarla inmediatamente. No puedo esperar. Esta es una cosa, me da, para decir otra cosa, que he preguntado a muchos técnicos aquí en México, me he preguntado si conocen, si saben qué material de impresión reciben. Muchos me han contestado no. En vez es muy importante, aquí también es mala comunicación porque el técnico, el laboratorio debería saber con qué material recibe la impresión para saber cómo tratar esa impresión. Si tiene que desearla inmediatamente o puede esperar. Porque yo tengo que saber en mi laboratorio si la impresión es en adición o condensación, siliconas por adición o siliconas por condensación, ¿no? Para saber cómo tratarlo. Entonces, si recibo una silicona por condensación, tengo absolutamente que vaciarla, no tengo ninguna otra posibilidad porque el alcohol está evaporando. Las ventajas y desventajas de las siliconas por condensación es seguramente una buena reproducción del detalle, muy buena recuperación elástica, resistencia al desgarro, seguramente son económicos. El problema es la estabilidad dimensional y la mezcla manual que puede incluir algunas burbujas que pueden dar algún problema. Pero el problema más grande es este, la estabilidad dimensional. O sea, tengo que avisar a mi laboratorio cuando yo tomo una impresión en siliconas por condensación porque tiene que ser vaciada apenas llega en el laboratorio. Si vamos al poliéter, es poco conocido también aquí en México, por lo que tengo entendido no se usa muchísimo. Es un material que tiene una muy buena precisión, es hidrofílico, que esta es la característica que lo diferencia sobre todo de la silicona, y está disponible en cartuchos de mezcla automática, que es otra ventaja si no hay burbujas. La desventaja es que necesita siempre una cubeta individual o una cucharilla individual. El hecho que sea hidrofílico para tomar la impresión está bien, pero después, si yo lo dejo en agua, esto absorbe agua y se deforma, o sea, no tiene una buena estabilidad dimensional, es mucho más caro que las siliconas por condensación. Según este estudio que tenemos, que pueden ver aquí, es la Universidad de Modena, en Italia, ha hecho un estudio donde ha demostrado que el poliéter puede causar inflamaciones, es tóxico y puede causar alergias, ¿no? Y el problema más grande que tiene es que una vez que ha polimerizado, es sumamente rígido. Y eso es un problema porque cuando yo voy a abrir la impresión, es muy fácil que yo rompa los dientes. Entonces, también si este material es el material que me da una precisión muy, muy alta, en el momento que yo rompo los dientes, toda la precisión ha desaparecido. Entonces, tengo que ir a pegar diente por diente. La precisión ha desaparecido. Yo personalmente no lo amo mucho justo por este problema que tiene, que es muy, muy fácil romper los dientes en yeso cuando se abre la impresión. Preferiría muchísimo más las impresiones en silicona. Las siliconas de adición por adición, aquí tenemos la fórmula, ven que no hay absolutamente nada, o sea, no hay nada que se pierde, está todo, queda todo en la fórmula. ¿Por qué son más caros que las siliconas de condensación? Es por esto, porque en el catalizador está el platino, o sea, es ácido cloroplatínico, es sumamente caro ese material y es eso lo que hace cambiar el precio. Lo que tenemos aquí es que cuando se activa la polimerización, tenemos
una producción, una liberación de hidrógeno. Esto hace que es mejor esperar en vaciar una impresión, yo creo, sería mejor unos 45 minutos como mínimo, dejar la impresión descansar ahí que libere el hidrógeno. Esto es por reacción química, no es como el alcohol que crea, que se pierde de dentro de la impresión, pero eso es por reacción química, se crea este hidrógeno, que si nosotros vaciamos inmediatamente el yeso en la impresión, vamos a tener unas microporosidades en toda la superficie de los dientes, el que hace que el yeso sea un poco más débil. Entonces es mucho mejor poder esperar unos 45 minutos como mínimo, también si esperamos 1 hora o 2 horas mejor todavía, pero mínimo 45 minutos para poder vaciar una impresión en siliconas de adhesivo. Las ventajas, lógicamente, son una alta precisión, alta estabilidad dimensional, porque, como hemos dicho, no tienen problema de liberación de alcohol. Tiempos de polimerización bastante cortos, aromas agradables y versatilidad, porque podemos elegir entre tiempos y viscosidades y tipos de mezclas distintos. Hay tiempos rápidos y lentos, viscosidades hay varias, desde las muy ligeras a las más pesadas, y tiempos de mezclas hay también, y tipo de mezcla, perdón, en mecánicas o manuales. La desventaja es lo que vemos marcado aquí en amarillo, que es la contaminación del lácteo. Esa es la desventaja más grande que tenemos y la que nos crea más problemas a veces sin querer. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas creen que sea el polvo de los guantes en lácteos, el talco o otras cosas que van a contaminar la silicona. He visto algunos odontólogos, algunos técnicos que para no contaminar la silicona que hacen, se ponen los guantes, pues se lavan las manos, o sea, prácticamente con los guantes de manera de quitarle todo el polvo y todo eso, pero no es eso que contamina, es exactamente el lácteos que va a contaminar. El lácteos no es nada más que la vulcanización del cauchú. Para vulcanizar el cauchú hay que usar azufre, y es el azufre que está adentro del lácteos el que nos va a contaminar la silicona. El azufre se une perfectamente con una parte, o se une químicamente perfectamente con una parte del catalizador de la silicona. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que pasa? Nos va a cambiar ligeramente la fórmula del catalizador. Dependiendo de cuánto azufre tienen estos guantes, cambiará más o menos la fórmula del catalizador. Lo mínimo que puede pasar es que nos cambia los tiempos de polimerización hasta llegar al punto que no polimeriza la silicona. ¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces ha pasado, me han llegado quejas de que, por ejemplo, no polimeriza alrededor del implante. La silicona ha polimerizado por todas partes menos que alrededor del implante. ¿Por qué? Porque a lo mejor el odontólogo ha tocado el implante con las manos para ver si estaba en posición, si estaba todo bien, con los guantes ha contaminado el implante, entonces justamente es el único punto a donde se ha contaminado y por eso no polimeriza. O los dientes limados también se va a controlar que no haya saliva, que esté todo bien, tocando con el dedo, y uno va a contaminar, lógicamente, con el lácteos, va a contaminar el muñón. Y luego, cuando uno toma la impresión, esa es la parte que no está polimerizada. Así que muchísima, muchísima atención con la contaminación del lácteos, porque es muy fácil contaminar todo. Y luego, naturalmente, como los otros materiales que hemos visto, con la mezcla manual se corre el riesgo de crear burbujas de aire del interior. Los vinil poliéter-siloxanos, que son los últimos nacidos con materiales de impresión, que dije son una mezcla entre el poliéter y las siliconas por adición. ¿Qué pasa con estos dos materiales? Han tomado todas las ventajas y todas las desventajas del poliéter y de la silicona. De hecho, si vemos precisión alta, son hidrofílicos, son fáciles de mezclar, son versátiles, o sea, tienen la unión de los dos, de la silicona y del poliéter. Pero también las desventajas. Se contaminan con el lácteos, que esto viene de las siliconas.
son costosos porque sí, siliconas de adición que poliéter son costosos. Estabilidad dimensional disminuida o reducida porque esto viene del poliéter, y la rigidez que viene del poliéter. Así que la idea podría ser, bueno, o sea, tomando dos cosas buenas, las hemos mezclado y sale una cosa mejor. Pero no siempre de dos cosas buenas sale una tercera mejor, ¿no? Entonces, cuidado con este material, pero es muy, muy poco usado, por lo que sigue en el mercado se usa muy poco y no merece la pena realmente usarlo. Aquí tenemos en vez un dato interesante que son las líneas de contracción del material de impresión. Como vemos, las siliconas por condensación, por el hecho que tienen el alcohol, vemos que siguen perdiendo alcohol y la estabilidad dimensional en el tiempo no es absolutamente, no se detiene nunca, mientras el alcohol sigue en el tiempo andando. Y podemos ver a distancia de 24 horas sigue cambiando. Los polisulfuros se comportan un poco como las siliconas por condensación, pero seguramente mucho menos que la condensación. Poliéter tiene una contracción muy rápida en las primeras horas y después se estabiliza. Las siliconas por adición tienen una pequeña contracción en el primer momento, pero luego de poquísimo tiempo se estabilizan y se mantienen muy estables en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso que yo decía antes que es importante que el laboratorio sepa con qué material estamos trabajando, con qué material estamos tomando las impresiones, justamente para saber cuándo y cómo tratar cada material. Lo que decíamos al principio, o sea, conocer los materiales de impresión es importante no solamente para la clínica, pero también para el laboratorio. Naturalmente, y espero que todos lo hagan, no solamente por el COVID, pero ya desde mucho antes y también después del COVID, ojalá que termine pronto, sigan desinfectando las impresiones, sea en la clínica que en el laboratorio. Si yo en el laboratorio no estoy seguro que una impresión ha sido desinfectada, la desinfecto yo. Pero igual sería mucho mejor entregar ya los trabajos desinfectados y porque nunca se sabe, después yo en el laboratorio desinfecto de nuevo. Porque acordémonos que cuando recibimos algo en el laboratorio, nosotros no sabemos absolutamente nada de ese paciente. Como muchos sabemos el nombre y el apellido a veces, ¿no? Pero también en la anamnesis que se hace en la clínica, el paciente también puede, es probable, puede ser que no diga la verdad. Por ejemplo, que no piense que si uno tiene SIDA o hepatitis B sea peligroso para una impresión. Entonces, es siempre mejor pensar que tienen todas las peores enfermedades de este mundo. Así que desinfectar o por inmersión o con spray, pero por favor, desinfecten siempre. Todo lo que sale de la clínica debería ser desinfectado. Aquí tenemos una investigación bastante interesante y ven de dónde sale, está escrito aquí abajo, es una investigación de 2005, donde se tomaron 193 impresiones de material de prótesis fija y fueron llevadas a 11 laboratorios, donde en cada laboratorio había 3 personas que estaban especializadas en controlar esas impresiones que llegaban. Prácticamente el 90%, 89.1% de las impresiones tenían uno o más errores. Eso nos dice ya mucho sobre las impresiones, porque prácticamente el 90% tienen errores. Vemos que prácticamente el 46%, o sea, casi la mitad de las impresiones tenían 3 errores. Solamente 21 tenían un error. Por suerte, solamente 3 tenían 7 o más errores. ¿Y qué eran estos errores? Huecos o desgarros, podemos ver que el 76% de los que tenían este problema era el material de impresión era poliéter. El 68% eran siliconas por condensación y el 53% de siliconas por adición. Así que ya esto me dice algo sobre los materiales de impresión. Y si vamos a ver otra cosa importante, el porcentaje de impresiones que tenían errores o problemas de fluidez, vamos a ver siempre que el poliéter era el que nos daba más problemas
las siliconas por condensación el 30% y solamente el 14% de las impresiones con siliconas de adición. Así que también aquí nos dice mucho del material de impresión y de sus errores. O sea, mejor dicho, visto desde otra forma, son materiales más difíciles de mezclar, un poco más fáciles y mucho más fáciles. O sea, no estoy hablando de la calidad del producto de impresión, pero es cómo usar el material. Es un poco más complicado usar un poliéter respecto a una silicona por condensación, o mucho más fácil usar una silicona por adición. Yo lo leería bajo este punto de vista, estimado. Hablando de impresiones, vamos a ver los materiales, las técnicas, las ventajas, desventajas, el tiempo y el costo. Aquí pueden leer un poco sobre lo que estaba escrito en este artículo del 2004, que prácticamente hablan que los materiales de las siliconas por adición son prácticamente el material más usado y el que es el mejor material para tomar impresiones en este momento por sus características, por sus viscosidades, por el tiempo de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver un poco de actualizarnos con los materiales. Empezamos primero de todo, una buena impresión empieza antes del material, mucho antes del material, porque empieza del tipo de cubeta que nosotros usamos. Podemos usar estándar en metales o plásticos o personalizadas en resinas acrílicas clásicas o fotopolimerizables. Pero lo que me interesa sobre todo es aquí en el metal. Cuando yo hablo de impresiones de cubetas en metal, me refiero únicamente y solamente a las cubetas en acero inoxidable, no en aluminio. Porque muchos me dicen, sí, claro, el aluminio va muy bien porque tiene la posibilidad, yo sencillamente con la mano la abro y queda perfecta la boca del paciente. Exactamente ese es el problema. O sea, es demasiado blando para poder tomar una cubeta. Se deforma en el momento que yo voy a sacar la cubeta de la boca, se deforma, así que voy a tener una mala impresión, por cuanto precisa sea, por cuanto perfecta parece, pero va a estar deformada. Así que seguramente las cubetas en aluminio absolutamente no tienen que ser usadas, además que se estropean muy rápidamente cuando se ponen en autoclave. En vez, el acero sí es un poco más caro cuando yo lo compro, pero seguramente me dura muchísimo, muchísimo más que una cucharilla en aluminio. Y sobre todo, la otra ventaja que se paga sola es que voy a tener impresiones mucho más precisas y por lo tanto que tendré que trabajar mucho menos en ajustar mi trabajo. Las de plástico, hay algunas que son rígidas, que van bastante bien, pero tendría un poco de cuidado en usarlas. Porque si vemos en este estudio del 2011, vemos que vieron que las cubetas en plástico producen impresiones menos precisas que las de metal. Así que estas, queremos con agujeros o no, alginato, seguramente con agujeros, llenas en silicona. Otra cosa sumamente importante y que muy pocos usan es el adhesivo para las impresiones. ¿Por qué el adhesivo? Sobre todo en las impresiones en silicona. La silicona no tiene ninguna adhesión con la cucharilla. No se pega absolutamente. ¿Y por qué es importante que se pegue? Porque yo cuando voy a quitar la cucharilla hago muchísima fuerza, puede despegarse del fondo de la cucharilla, de la cubeta, se puede despegar una parte y eso me va a deformar la impresión y yo no me doy cuenta, veo una impresión perfecta, pero en realidad está deformada y me dará seguramente problemas en el trabajo terminado cuando voy a controlar la oclusión. Así que por eso es sumamente importante usar un adhesivo para tener una buena impresión. Si no, no estaremos nunca seguros de lo que estamos haciendo, porque puede ser que se despegue en cualquier parte y no lo vemos. Otra cosa importante es la retracción con el hilo retractor, porque así yo puedo ver a dónde termina la preparación, el tallado del muñón. Si no, me toca adivinar, y en el momento que me toca adivinar, no estoy más trabajando en la boca del paciente, pero estoy trabajando con mi cabeza.
Aquí podemos ver, todos conocemos cómo se ponen los hilos retractores, pero tienen que ser puestos. Sé que no es nada agradable para el paciente, generalmente por suerte está anestetizados, pero tienen que ser hechos. Y el resultado que se tiene es este. Con una buena impresión, es este resultado que tenemos que obtener. Una visión detallada de todo. Aquí está bien que me quede la impresión del primer hilo que pusimos, el hilo más profundo. Puede quedarse ahí, puede que después se quita de la boca del paciente, o a veces me llega ya aquí en la impresión y lo quito yo, no pasa absolutamente nada. Pero pueden ver que aquí se ve todo, aquí sí que puedo trabajar bien. No tengo que adivinar absolutamente nada. Técnicas de 2 pasos y de 1 paso. Generalmente la técnica de 1 paso hoy en día es la más usada porque es más fácil, es más rápida y más económica. Seguramente también es mucho más cómoda para el paciente porque tengo una impresión en vez que 2, ¿no? Pero aquí también entra entra la sincronía que hablamos al principio entre asistente y odontólogo. Así como es una única impresión, hay que tener coordinación. En 2 pasos puede tomar uno solo, pero seguramente es mucho más larga, se pierde mucho más tiempo. Cuando elegiré una o la otra, yo creo que en el 90% de los casos, esta de 1 paso es la impresión que se usa más fácilmente. 2 pasos la tengo que usar seguramente cuando tengo una prótesis fija completa. O sea, tengo muchos muñones donde tomar una impresión, no me daría tiempo en una vez hacer todo. Entonces, en ese caso me veo obligado. Pero puentes hasta 4 elementos sin ningún problema, se puede usar la técnica de 1 paso y nada más. Entonces, la técnica de los pasos, el primer paso es tomar una impresión con el material pesado. Aquí la tenemos. Luego, una vez que el material polimerizado, tenemos que ir a quitar todos los espacios interdentales con este instrumento, o con un cuchillo, con un cúter, con lo que sea. Vamos a quitar todos los espacios interdentales de la impresión y todo lo que está alrededor de la preparación. Como vamos a ver aquí se ve muy bien, ¿no? Y hacer canales de desahogo, como este, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente esto es una cubeta individual. O sea, nosotros con la primera impresión es como si hubiéramos hecho una cubeta individual, entonces tenemos que controlar que esta impresión no tenga zonas retentivas, zonas que me impiden de volver a poner en la boca esta impresión. Una vez que he hecho este trabajo, o sea, de aliviar todas las zonas de retención, quitar los espacios interdentales, quitar todo lo que es el borde de sellado de mi preparación, he hecho los canales de desahogo, puedo cargar mi cubeta con el material ligero. Y aquí tenemos el resultado. He tomado la impresión. Tiene que haber solamente, el material de impresión tiene que estar solamente en las zonas que yo he quitado, nada más, no tiene que haber material por otros lados. Por eso es muy cómodo tener una cubeta completamente cerrada, porque dije que ahí aplicamos toda la fuerza sobre la impresión y no sale nada más por otra parte de la fuerza que aplicamos. En este caso saldrá ok por los canales que yo he preparado para eliminar el material en exceso que yo he puesto en la impresión. ¿Por qué es importante quitar los espacios interdentales? Porque aquí tenemos el material de impresión, de la primera impresión. Si yo tengo el material que ha entrado en esta zona, como tiene que ser, este material no alcanzará nunca más a entrar en posición. Quedará siempre una parte levantada de la impresión y tendrá una doble impresión que no va absolutamente bien. Será una impresión equivocada. Pero si yo corto el primer material de impresión, o sea, quito toda la zona de retención, quito la base de la preparación, seguramente esta impresión va a subir en una posición perfecta y voy a obtener este tipo de impresión que está perfecta. Errores que podemos cometer, por ejemplo, cuando no hay
coordinación entre asistente y odontólogo puede pasar. Por ejemplo, aquí se esperó demasiado tiempo en poner el material ligero. Estaba ya polimerizando y no alcanzó a deslizarse en todas sus partes. O por lo contrario, aquí pasó que se sacó de la boca antes de que polimerizara. Por eso es sumamente importante en la clínica tener un reloj que me indique los minutos y los segundos. En las instrucciones de los materiales está escrito el tiempo de polimerización a 23 grados y a 37 grados, o sea, el tiempo que tiene que estar en la boca del paciente. No vayamos a tocar con el dedo o con el dedito de si el material está polimerizado o no. Nuestro dedo no nos sirve para nada. Es el reloj, porque los tiempos de polimerización están escritos y esos son ni más y ni menos. Porque yo puedo tocar un material que puede parecer todavía, por ejemplo, el material ligero puede parecer que le falte polimerización sencillamente porque está en la parte exterior de la boca, así que hace más frío, pero la parte interior, la que me interesa a mí, está ya polimerizada, así que le estoy haciendo perder tiempo al paciente, o sea, estoy incomodando al paciente en una cosa que no tiene que ser. O a lo mejor voy a tocar en un punto donde me parece que ya está polimerizado, pero en realidad adentro de la boca no está polimerizado todavía, o sea, este caso. Entonces, la mejor cosa es leer las instrucciones y ver cuál es el tiempo de polimerización del material fuera de la boca y dentro de la boca. Eso no falla nunca, no es el dedo. La técnica de un paso, donde dijimos necesitamos coordinación entre la asistente o el asistente y el odontólogo o la odontóloga, mientras uno carga la cucharilla, el otro prepara el material ligero en la boca del paciente. Y al mismo tiempo se toma la única impresión. Lógico que si no hay coordinación, o uno estará anticipado o uno estará retrasado, y seguramente ahí vamos a tener los problemas que vimos antes, ¿no? Aquí podemos ver una impresión en un paso único, donde se ve perfectamente cómo ha sido toda la impresión. Se ve una impresión verdaderamente muy, muy buena. Problemas que podemos tener en la impresión de un paso es que por tener prisa hagamos muchas burbujas. Naturalmente, como podemos ver en estos dos casos, no es exactamente la mejor impresión que yo me esperaría para implantes, porque justo son los únicos puntos importantes donde me interesa la impresión, exactamente aquí tengo burbujas o el material no se ha deslizado perfectamente. Podemos ver aquí un caso de un premolar, una preparación y cómo se toma una impresión. Ese es el doctor Senda en Italia. Un caso muy sencillo. Primer hilo, el más profundo. La posición ya empieza a estar isquémico, pero ya ven que aquí se empieza a ver la preparación. Ya aquí sería bastante bueno, o sea, se puede ver a dónde se delimita perfectamente el diente. Pero es mejor poner un segundo hilo para poder abrir un poco más la encía. Aquí tenemos el hilo en posición, completamente puesto, todo isquémico. Miren cómo se ve bien aquí la preparación, aquí también. Se quita el primer hilo, o sea, el hilo que habíamos puesto por último, para poder ver perfectamente todo el tipo de toda la preparación y ver que queda el primer hilo que habíamos puesto en profundidad. Aquí se ve perfectamente. Empezamos a tomar la impresión, dejando el hilo en su posición, o sea, el hilo más profundo. Material tixotrópico no se cae, se queda en su posición. Vamos a completar todo. Preparamos el material pesado y tenemos la impresión. Aquí está el diente. Impresión completa, también si es un premolar, porque aquí tengo el otro premolar. Aquí está. Así yo puedo construir en mi laboratorio un diente que sea adapto a esta boca y no me lo haya inventado yo con una forma de un libro, pero puedo copiar perfectamente la forma del otro lado. Es una expresión extendida que me deja ver también a dónde tengo todas las mucosas, a dónde termina toda la encía en el fondo del saco. O sea, tengo todos los datos de la boca, no solo un pedacito de esta boca y todo lo demás me lo tengo que inventar.
Es importantísimo, esto insisto mucho en todo esto, porque es la única manera que yo tengo para poder hacer un trabajo. Si no, tengo que inventarme. Y en el momento que me invento, como he dicho ya más de una vez, no es la boca del paciente, pero es la idea que yo tengo de la boca del paciente. Y aquí podemos ver mejor todavía el resultado. Ven la impresión del hilo más profundo, donde termina la preparación. Aquí está, se ve perfectamente. El material ligero ha llegado hasta un cierto punto y después está pesado, que está perfectamente así. Entonces, hablando de los materiales de impresión, vamos a verlos un poco por nombres y apellido y para qué sirven. Por ejemplo, primera cosa, los alginatos tienen que ser siempre agitados antes de usarlos, porque están compuestos por muchas cosas, como hemos visto, y si nosotros los dejamos ahí sin moverlos nunca, un poco de lo pesado, el material más pesado hacia el fondo, el más liviano queda arriba. ¿Qué es lo que pasa? Que pasando el tiempo vamos a tener una fórmula de alginato cada vez distinta. En vez quisiéramos tener siempre las mismas características. Entonces, de esta manera, agitando el material, vamos a tener siempre la misma característica del alginato que estamos usando. Esto vale para yesos, para acrílicos y para todos los materiales en polvo que tengamos. También para los líquidos, valdría. También los monómeros, si los agitamos antes de usarlos, es mucho mejor. Y naturalmente, no mezclar nunca a ojímetro, pero mezclar siempre proporciones de agua con sus medidores, porque cada medidor, como pueden ver aquí tenemos medidores distintos para alginatos distintos, porque son de distintas medidas. Dependiendo del tipo de alginato, yo puedo usar este medidor o este tipo de medidor, según lo que me indica la casa. Pero siempre la misma cantidad de agua con respecto a la cantidad de polvo. Si no, estamos inventando siempre cosas y luego las impresiones no salen. Entonces, por ejemplo, neocolloid, ¿por qué tenemos muchos tipos de alginato? Por ejemplo, neocolloid es un alginato que va muy bien para tomar impresiones para prótesis removibles y prostodoncia, porque es un alginato que es bastante fluido y tiene un tiempo de gelificación bastante largo, moverse en 3 minutos 30, ¿no? Es un tiempo muy largo, pero esto exactamente me permite tomar una impresión muy buena en los tejidos blandos, o sea, yo puedo ver todos mis tejidos, puedo leer, una vez que yo tengo el modelo en la mano, puedo leer perfectamente a dónde está el tejido blando, el tejido despegado, dónde están todos los frenillos, dónde hay un postdam, dónde termina el paladar duro, dónde empieza el paladar blando. O sea, todo eso me permite de leer perfectamente una impresión para prótesis removibles o prostodoncia. Por eso este es un material que va sumamente bien para esto. Por el Orthoprint, por ejemplo, necesito exactamente lo contrario. De hecho, si ven, es solamente 1 minuto 50 el tiempo de polarización. O sea, es sumamente rápido, porque está pensado sobre todo para pacientes muy jóvenes, para niños, ¿no? Donde un niño no es que ame mucho, ya un adulto no ama mucho tomarse una impresión, imagínense un niño, es un verdadero problema, ¿no? Además que sabe a vainilla y, por ejemplo, no sé, yo tengo un amigo que la primera cosa que hace es hacerle oler el material de manera que se animen al buen aroma de vainilla, porque de verdad tiene un aroma sumamente bueno, ¿no? Entonces, por lo menos empieza a aceptarlo por el lado del aroma, también si después no sabe vainilla, no sabe absolutamente nada, ¿no? Pero el aroma ayuda. Y luego, muy rápido, si ven 45, o sea, el tiempo de trabajo es unos 50, pero el tiempo en la boca son solamente 45 segundos, que es sumamente rápido, ¿no? Y elástico, porque en realidad, si trabajamos en ortodoncia, muchas veces podemos ver cómo se ve, no sé si se ve bien, pero como esta chica que tenga los brackets en la boca, de manera que tenga que superar esa parte retentiva sin romperse. Tengo otro amigo, por ejemplo, en Italia, que lo usa para todo, porque dice, sí, es rápido para un niño, es rápido también para un adulto, y así no me molesto tanto con las impresiones. Sí que va bien, aparte, algunas excepciones, por ejemplo, como puede ser, si tiene que tomar una impresión para una prostodoncia, pero en los trabajos diarios, los antagonistas y todo eso, seguramente usa este material para todo, porque dice, es rápido para los niños y rápido para los adultos, y yo pierdo menos tiempo. Tropical Gin y Facet Plus son dos alginatos cromáticos. Como ven, son un poquito más largos que el Orthoprint,
son alginatos, digamos, yo los llamo normales, o sea, no son ni muy lentos ni muy rápidos, son para la vida diaria, o sea, para usarlo diariamente. Pero tienen una característica muy importante, el hecho de ser cromáticos. ¿Qué es lo que pasa con el cromático? Que me dice cuánto tiempo yo tengo que mezclarlo, luego cambia de color y me dice cuánto tiempo tengo para cargar la cubeta, y me dice, cambiando de color, me dice que es el momento de introducirlo en la boca. Si yo soy un experto y conozco muy bien los alginatos, sé por la consistencia que tienen cómo y cuándo tengo que hacer estas bases, o sea, cuánto tiempo tengo que mezclarlo, cuándo es el momento de cargar la cubeta y cuándo es el momento de introducirlo en la boca. Pero si yo no soy muy experto, o tengo asistentes nuevas, o tengo personal nuevo en mi clínica, esto me ayuda muchísimo a saber cuándo es el momento para hacer estas varias fases. O sea, yo los llamo alginatos de entrenamiento. Me ayudan verdaderamente a aprender cómo trabajar un alginato. Así que es un alginato que puede ser usado siempre, pero sobre todo si uno tiene personal nuevo en la clínica que tiene que mezclar el alginato, seguramente les aconsejo que usen estos materiales porque nos ayudan muchísimo. No tenemos que tirar el material porque se ha demorado demasiado tiempo en mezclarlo o porque se ha demorado demasiado tiempo en cargar la cubeta, porque aquí me dicen exactamente cuánto tiempo, o sea, más que cuánto tiempo, me dice en qué momento yo tengo que hacer una cosa y la otra. Por eso va muy bien en estos casos, sea uno que el otro. Siliconas por condensación, hemos visto que tenemos catalizador, base y ligera. No tienen más que, hemos visto ya todas sus características, ¿no? Importante aquí también no mezclar ojímetro, pero generalmente tienen sus tablas de mezcla donde me dicen cuánto material tengo que usar para mezclar la silicona pesada y la fluida. Así que nada inventarse tampoco aquí, porque acordémonos que más catalizador nosotros ponemos, más rápido tendremos la evaporación del alcohol. Así que es justo respetar las cantidades de mezcla, porque así tenemos menos problemas, porque más catalizador, que además es el material más caro que hay, ¿no? Más catalizador gastamos, menor estabilidad dimensional tenemos. O sea, vamos a emparar todo. Gastamos más dinero para tener un material peor, que no me parece una buena selección, ¿no? Siliconas por adición. Elite HD hemos visto que son el primer tipo de siliconas, son hidrófilas, ¿no? Pero como vemos tenemos varios tipos de mezclas mecánicas, las tenemos aquí arriba, según tiempos y consistencias distintas. Dos tipos de pesadas que pueden ser rápidas o tiempos normales, y varios tipos de ligeras, según lo que yo necesito para el tipo de impresión que tengo que tomar. Consistencias distintas y tiempos distintos, rápidos o lentos. Aquí también tengo una selección muy grande de materiales. Lo que me interesa en esta imagen es esto. Ven esta margarita con esta antera. Esta es la antera de esa margarita que vemos. Se puede llegar a este tipo de precisión. O sea, tomar todo lo que es la antera de esa margarita. Así que imaginémonos en la boca qué precisión podemos llegar a tener. Siempre hablando de siliconas por adición, existe HydroRise, que es la última generación, que son los que tienen los ángulos de contacto inferior a los 10 grados. ¿Se acuerdan el ángulo de contacto? Así que inferior a 10 grados porque son hiperhidrofílicos. O sea, aquí sí que se deslizan muy bien las siliconas. También si hay un poquito de humedad en la boca, o sea, cuando hacemos la impresión en el muñón, también si queda un poco de material, esta se desliza muy fácilmente. Y aquí también, siendo siliconas por adición, tenemos mezclas mecánicas, mezclas manuales, con tiempos y consistencias distintos, según el tipo de impresión que yo tengo que tomar. Aquí podemos ver cómo funciona, o sea, ven que se desliza muy fácilmente en zonas húmedas, en estas zonas que a lo mejor no alcanzamos a
secar perfectamente o el líquido crevicular. Entonces, hay que, teniendo un material que desliza, o sea, que se mueve perfectamente en la humedad, nos ayuda mucho. Aquí podemos ver una impresión en un tiempo tomada muy bien y cómo podemos tener precisión. Aquí son las varias combinaciones, según el tipo de impresión que tomamos. 2 tiempos, tenemos consistencia putti y luego la ligera que nosotros queramos. Yo personalmente un extra light body no lo usaría en 2 tiempos, o sea, no, perdón, no lo usaría en un tiempo, porque corro riesgo que si uso una pesada, esta se deslice completo, o sea, la pesada me quite toda la ligera que yo pongo. Así que en una impresión en 2 tiempos yo me limitaría al light body, que es en realidad es este tipo de impresión. Pero no tendría mucho cuidado en usar un extra light body. No está prohibido, pero yo me detendría aquí. Y un monofase, lógicamente, es un único material, ¿no? Pero mirando esta imagen, pueden saber más o menos, según el tipo de impresión que quieren tomar, 2 tiempos, un tiempo monofase, cómo mezclar los varios materiales. Y por último, pero no por último, los materiales de oclusión, porque yo puedo haber tomado una impresión perfecta, todo muy bien, todo maravillosamente bien. El laboratorio me ha vaciado la impresión en sus tiempos, mezclando el yeso pesado, midiendo el agua, mezclado en vacío, todo perfecto. Pero si yo me he equivocado en la oclusión, seguramente no va a salir un buen trabajo. Después que hemos hecho nos hemos esforzado mucho para tomar una buena impresión, hacer un buen modelo, podemos equivocarnos en el material de oclusión. Y ahí sí que también tenemos grandes problemas. Porque muchas veces, sea en el laboratorio que en la clínica, nos concentramos solamente en el diente. El diente debe ser blanco y derecho. Y perdemos horas en construir un diente, en hacer un empaste, en hacer cosas varias. Pero ¿cuántas veces nos acordamos que estamos trabajando solamente en la primera parte del aparato digestivo? O sea, detrás de los dientes existe todo esto, existe un cuerpo humano, existe un estómago, un intestino, que si nosotros no masticamos bien, no tenemos una buena oclusión, como primer efecto va a ser que no vamos a tener una buena digestión. ¿Cuántas veces pensamos que detrás de estos dientes hay venas, nervios, músculos, hay un esqueleto? De hecho, deberíamos acordarnos siempre que los dientes son la única parte en el cuerpo humano donde se ve el esqueleto, porque los dientes hacen parte del esqueleto. Entonces, solo eso debería hacernos acordar que trabajamos en el cuerpo humano. Problemas de oclusión los podemos ver aquí, no estoy a leerlos todos, pero estos son los problemas que nos pueden dar una mala oclusión. O sea, y esos son daños diatrógenos que hacemos nosotros. Por ejemplo, yo nunca usaría ceras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren aquí, consideremos que una hoja de cera es 1,5 milímetros. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 hojas de cera, o sea, son 6 milímetros que el paciente tiene que morder para tomar la oclusión. Ya ven que está equivocada, esta oclusión ve claramente que está mordiendo de manera equivocada. Pero porque necesitamos que el material de oclusión sea un material que no se sienta en la boca. La oclusión tiene que ser cerrada rápidamente, no apretar, no hacer fuerza con los músculos, porque en el momento que yo voy a hacer fuerza, voy a modificar mi oclusión. Sobre todo si tengo que apretar 6 milímetros de cera, la primera cosa que pierdo es la propiocepción. Perdiendo la propiocepción ya no sé a dónde voy a ocluir, dónde voy a cerrar mi boca. Así que yo necesito materiales que sean imperceptibles en la boca, que cierro muy rápidamente, ahí se queda, ¿no? Y la otra cosa sumamente importante es que yo este material de oclusión lo pueda devolver a la clínica, de manera que el odontólogo, cuando pone en la boca mi prótesis o el puente, pueda controlar si la oclusión es exactamente la que me dio o si yo me equivoqué en el laboratorio o si fue tomada mal la oclusión también. Porque si yo tomo una impresión, una mordida en silicona, como podemos ver aquí, ¿no?
yo puedo regresarla a la clínica. Es una silicona por adición si tiene una estabilidad en el tiempo muy, muy larga. Se puede controlar perfectamente esta oclusión, si está bien o está mal. Si hay dudas, lo puedo controlar yo en la clínica. Si yo he entregado una cera, esa cera se tira tranquilamente. O sea, una vez que ha sido usada, no vuelve más a la boca. En vez, con estos materiales yo tengo un control mucho más grande de lo que he hecho. De hecho, son con consistencia totalmente imperceptible, son tixotrópicos y sobre todo tienen una estabilidad dimensional. Puedo asegurarles que es más de 7 días, mucho más de 7 días, ¿no? Otra ventaja que tienen estos materiales es que yo puedo controlar mi mordida. Aquí pueden ver esta mordida, que yo puedo leer cómo muerde el paciente. Vemos que este paciente muerde mucho más en los séptimos que en los sextos o en los premolares. Ven que aquí está totalmente perforada, en vez aquí no está perforado por ninguna parte, ¿no? O sea, podemos también leer si hay problemas oclusales verdaderos. Y la otra cosa, por ejemplo, personalmente preferiría, si no es necesario, nunca tomar una mordida de este tipo, pero tomar solamente las pastas posteriores, de manera que yo pueda controlar también cómo cierra el paciente, que no me haga bromas, que se mueva de manera lateral o que cierre protrusiva. Con estos materiales yo puedo ver siempre a dónde está ocurriendo y sobre todo es muy rápido. Con esto, yo primero de todo agradezco a ustedes por la paciencia que han tenido en escucharme. Espero haya sido bastante claro. Si no, las dudas las pueden escribir siempre en lo que estamos en Facebook. ¿No? Entonces pueden escribir siempre algo ahí y veo de contestarlas, o pueden llamar directamente en Bionent y preguntar por mí. Y puedo contestar yo directamente también las dudas por teléfono y todo. Y luego agradezco a Bionent por haberme dado la posibilidad de hablar con ustedes. Les deseo una buena tarde, una buena mañana o un buen fin de semana, según el tiempo y el dónde hayan tenido la paciencia de escucharme. Muchas gracias y adiós.